como ya es de costumbre, le pido que acceda a la página de Casa Encuentro y ahí está la clase número 4, la cual vamos a trabajar. Esta es la última clase de la columna Salvación. Ya esta próxima semana comenzamos con la columna que habla de la gracia de Dios, ¿sí? Y yo no sé si usted ha podido aprender algo, yo no sé si usted se ha podido conectar con la palabra del Señor, pero para mí ha sido una bendición poder exponer la palabra, la enseñanza, y creo que tal vez uno de repente puede decir, pero yo esto me lo sé. Sí, lo sabemos, pero siempre es bueno como refrescarte, como dice Dante Gebel, mirar la palabra con ojos nuevos, ¿sí? Mirarla con un corazón nuevo, con una actitud nueva, con un deseo de aprender, porque Dios siempre tiene algo que recordarte, algo que establecer en tu vida, algo que a lo mejor tú diste por sentado y Dios te dice, recuérdate de esto. Y no sé, pero constantemente el hombre y la mujer vamos cambiando de opinión, ¿sí o no? Porque tú no opinas lo mismo de ayer, po. No hablo de ayer, del día lunes. Estoy hablando desde un año atrás, una década. Tú ya no opinas lo mismo. Vamos cambiando, pero lo que no puede cambiar es esto. Lo que no puede cambiar en nuestro interior es la palabra del Señor. Así que vamos a hablar hoy día de la última parte, el cuarto tema de la salvación. Y se llama el título, La salvación es una buena noticia. Yo pensé que te iba a decir, ¡amén! La salvación es una buena noticia. Y yo no sé cómo te encontró el Señor. Yo no sé de dónde te sacó. En realidad sí sé de algunos, pero no de todos. Y generalmente nosotros sabemos lo superficial, porque tú sabes de dónde y de qué manera Dios te rescató. Y generalmente, a lo mejor tú no fuiste un asesino, o a lo mejor sí, no sé. A lo mejor tú no fuiste, no sé, una persona violenta o el más malo de los más malos, pero tú y yo teníamos necesidad del Señor. Muchos de nosotros estábamos en vicios, muchos de nosotros estábamos sumergidos en depresión, con crisis matrimoniales. Muchos de nosotros llegamos porque a lo mejor teníamos una enfermedad, no lo sé, pero desde el momento en que apareció Cristo a tu vida y a la mía fue una buena noticia, ¿sí o no? Y esa noticia lo cambió todo. Lo que no sabías al enterarte, lo cambió todo. Y el tema de la salvación no es una mala noticia como para afligirte y decirte, ¿y si me pierdo y si me quedo? No, porque es la palabra evangelio, ¿sí? El evangelio de Cristo literalmente significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces el evangelio es algo bueno para ti y para mí. No sé si dice amén. Ahora que hemos comprendido y que sabemos que somos salvos solo por la fe, porque aprendimos que no somos salvos por obras, ni por mérito, ni por reconocimiento. Somos salvos por fe. ¿Somos salvos de qué? De una condenación. Porque por mi maldad, el precio de lo malo que yo había hecho, tenía que pagarlo. ¿Me entiende? Ahora la ley humana hace lo mismo. Tú te mandáis un condoro, hacía algo que está fuera de la ley y tenéis que pagar con cárcel. Es así lo mismo en lo espiritual. Porque todos pecamos, teníamos que pagar. Pero al momento de recibir este regalo, la buena noticia, hemos creído en Jesús, en su sacrificio. Ahora Dios Padre a través de Jesús nos ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha redimido, nos ha justificado. Y lo más bacán, que tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es bacán, hermano. De verdad que cuando yo dimensiono, y a veces, por eso le decía al principio, a veces cuando ya hemos escuchado tanto el tema de la salvación, del perdón, de la redención, de la justificación, y a veces como que lo tomamos a la ligera, pero es algo tan profundo que el hecho de que tú sepas de que tienes vida eterna y no una muerte eterna, condenado, lejos de Dios, perdido, en el sufrimiento más terrible que tú te puedas imaginar, debería ser un motivo de gozo, de alegría, de seguir avanzando, de seguir sirviendo al Señor, de seguir confiando en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te ha dado vida eterna. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, de que tú creas en Él. Si la salvación no es por algo que tú puedas hacer por Él. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y usted tiene que, mire, y cuando yo le traspaso esto, usted tiene que agarrarlo, porque el día de mañana usted tiene que compartirlo. ¿Para qué estamos haciendo estudio? ¿Para que usted tenga conocimiento? No. Lo estamos haciendo para que usted primero tenga un fundamento en su vida, construya su vida con estos fundamentos y luego le hable a otros de Cristo. Porque si yo no sé de qué soy salvo, yo no sé por qué soy salvo, quién me salvó, ¿cómo voy a poder predicarle a alguien? ¿Me está entendiendo? Entonces, ahora que hemos sido justificados, perdonados, redimidos, Dios nos ha dado vida eterna, tú y yo no nos podemos callar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mañana es día miércoles. Mire qué revelación. Y este es día martes. Mañana, lo más probable, tú te juntes con alguien que necesita oír la buena noticia de salvación. Y aún tú puedes, ejemplo, pensar, porque nosotros los humanos tenemos esta no sé si decirlo de la manera correcta, pero una maldita maña de categorizar y de creer o de etiquetar quiénes son los que son electos para ser salvos y quiénes no. Y por eso de repente no le predicamos a la gente, porque es que este es muy bueno. Pero si tú entiendes que no es por obras, si tú entiendes que no te salva ser un buen papá, una buena mamá, alguien honesto, tampoco te salva. No te salva eso. Lo que te salva es creer en Jesús. Entonces mañana, el día de mañana, vas a encontrarte con alguien. Estoy seguro, yo también. Vas a encontrarte con alguien que va a necesitar de que tú abráis la boca, como siempre la abrimos. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos de miles de tonteras. Con mucha gente le ofrecemos nuestros productos, nuestro negocio. Hablamos de lo que está pasando con los niños, con el marido, con la suegra, con el suegro, con el trabajo, con Chile. Estoy seguro que es el momento en el cual tú y yo comencemos a hablar de esta gran noticia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Sí, sí, a todos. Sí. Bien. No. Sí, amén. Muy bien, amén. Estoy totalmente de acuerdo, es cierto. Sucede que por mucho tiempo o por muchos años ha estado de moda el evangelio del te daré todo lo que tú necesites y serás absolutamente feliz y nunca te ocurrirá nada y serás mi favorito y yo te mantendré, nunca te tocará ninguna enfermedad, ninguna prueba. Pero eso no es real. Jesús hubiera mentido cuando se despide de los apóstoles. Él le dice: en el mundo tendrán aflicciones. Sí, eso es real. Pero el tema es aquí que porque todos hemos pecado, estábamos jodidos. Y eso es lo más grande. Que porque todos pecamos, estábamos jodidos. Entonces, tarde o temprano cualquiera nos vamos a morir. Como yo le decía el otro día, ¿se acuerdan? Usted y yo nos estamos poniendo más viejos. Cada día tu piel lentamente se está pudriendo. Por eso se arruga, por eso cambia el olor, salen manchas. Pero Dios Padre a través de Cristo solucionó ese gran problema que teníamos. Separados de Dios, a través de Cristo somos salvos. Y no hay nada más, escúchame, no hay nada más importante, porque es el plan del enemigo robarte el gozo de la salvación. ¿Me entiendes? Ahora lo demás, pastor, ¿y por qué predicamos de bendición? Son añadiduras. Esos son añadiduras.
Y lo demás, escúcheme, ya está solucionado. Lo más brígido ya está solucionado. Amén. Amén. Ahora, si usted me pregunta por qué me ocurren tantas cosas difíciles, yo le tengo una pura respuesta, una pura palabra: planes, nada más. Planes de Dios. Amén. Entonces, ahora que ya sabemos que por qué somos salvos y Cristo nos ha salvado, quiero hablarles y llevarles, porque quiero que este grupo de personas, mira a tu hermano que está a tu lado, dígale: a ti te están hablando. Vamos, dígale. Usted el día de mañana pueda y sepa qué hablar a la persona que está perdida. No, usted le va a decirle: Dios te ama. No, si yo sé que Dios me ama. Usted le va a decirle: es que vamos a la iglesia. ¿Y por qué quiere que vaya a la iglesia? Entonces debemos ser capaces de atacar no atacar, identificar. No hay que atacar a la gente, no, identificar el por qué la gente necesita a Jesús. ¿Me dice amén? Me recuerdo que una vez vi una película, se llamaba El Lobo de Wall Street, y el loco era seco para vender, seco para vender. Y le dijo: véndeme esta pluma, sé negociante, dime por qué necesitas esta pluma. Y el loco la toma y le dice: ¿tienes un papel? Le dice: sí. Bien, ¿y ahora tienes en dónde anotarla? Decía: no tengo un lápiz, pero yo lo tengo. Entonces identificaba la necesidad para poder venderla. Ahora, Cristo no es un negocio, por supuesto que no. Cristo no es una ganga. Cristo es todo lo que el hombre necesita. Entonces yo quiero que usted aprenda cómo exponer el evangelio de salvación. Amén. Y Romanos, la carta dirigida a los romanos es una carta dirigida por el apóstol Pablo a los inconversos, a la gente porque había una parte de los apóstoles, Pedro, y otra parte de los apóstoles, que pensaban que el evangelio era solamente para los judíos, ¿sí? Pero a Pablo se le reveló que el evangelio era para todos. ¿Me dice amén? No solamente para los judíos de la nación judía, no. Era para todo aquel que en él cree. Era para todos. Entonces, el apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia en Roma y le está hablando a gente que no es cristiana, a la gente que tiene muchas trabas, a la gente que tiene muchas doctrinas. Entonces por eso se llama Romanos, porque está dirigido a ese tipo de personas, a una comunidad de cristianos en la ciudad de Roma. Amén. Amén, me dice amén. Entonces, para que vamos cachando. Entonces, el camino de los romanos hacia la salvación es muy bueno. Es una manera de compartir las buenas nuevas de salvación solamente utilizando versículos del libro de Romanos. Amén. Si tú te aprendes estas 5 virtudes, estas 5 verdades, vas a poder predicarle a alguien con categoría, con fundamento y con base. Si tú te aprendes estas 5 fundamentos, verdades, vas a poder predicarle a alguien y las personas entenderán de que necesitan a Jesús. Amén. ¿Me dice amén? Entonces, el primer versículo del camino de los romanos hacia la salvación es Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Lo leyó, ¿verdad? La versión NBI dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Destituido. A mí me gusta más la versión Reina Valera, porque la palabra destituido, yo le explicaba en el primer estudio, es un tecnicismo jurídico que solamente un juez puede dictar. Tú estás destituido de los beneficios de libertad. Por el poder como juez, yo puedo destituirte de tu cargo. Puedo destituirte de tu herencia. Puedo privarte, en este caso dice Dios, de su gloria. Porque todos hemos pecado. Entonces, cuando tú le hablas a alguien y le presentas a Cristo, tú tienes que decirle: tú necesitas a Jesús porque tú y yo hemos pecado. Y le doy un consejo: inclúyase.
Porque a veces la gente predica, tú soy terrible pecador, cochino, sucio, impuro, pero tú no, tú eres una santa paloma. No, debemos incluirnos, tú y yo hemos pecado, tú y yo hemos hecho lo malo, tú y yo hemos infringido la ley, incluso la humana. Pecados morales, pecados relacionales, pecados de infidelidad, mentiras, y la Biblia habla de eso, homicidas, fornicación, adulterio, borracheras y un montón de cosas. Todos hemos pecado. Y estoy seguro que si tú le preguntas a alguien, ¿tú has pecado? La gente va a decirte, se va a sentir como media buena. No sé si le pasa eso, pero la gente se siente como muy buena. Pero aquí la palabra dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces, el primer versículo es Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios y no hay ninguno inocente. No hay ninguno. Tú y yo tenemos culpa. Ahora, en volar la gente puede decirte, no, es que el mundo me hizo así. No, es que yo robo porque nací en una familia donde todos roban. Nací y me vi en la necesidad de robar. Y un montón de cosas que la gente se autojustifica. Y puede decir, echarle la culpa a agentes externos. Pero dice la palabra del Señor que el hombre de su corazón, del deseo de su corazón, peca. Todos somos culpables porque nosotros quisimos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Tú quisiste mentir, tú quisiste robar, tú quisiste fornicar, tú quisiste engañar. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta, al hombre en general, le cuesta admitir que necesita dar cuentas, necesita decir, es verdad, he fallado. Porque mientras menos la gente sepa de nuestros secretos, es mejor. Pero aquí la Biblia deja en evidencia que todos hemos pecado. Y Romanos 3:10 nos da una lista de cosas, pecados que nosotros cometemos. Dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda y nadie que busque a Dios. ¿Sabe por qué? Porque al hombre por sí solo no le nace de buscar a Dios. Por eso cuando aparece Jesús ante sus discípulos y Él los va a buscar, Él les dice, no me buscaron ustedes a mí, yo lo busqué a usted. Porque en nuestro deseo, en nuestro corazón no hay deseo de buscar a Dios. Es más, hasta el día de hoy luchamos con el deseo de buscar a Dios. Porque a la carne no le gusta. Entonces, todos han descarriado, a una se han corrompido y no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Brígido. Está hablando de ti y de mí, no está hablando de Hitler. Y ese es el problema, que hasta a nosotros nos cuesta admitir que somos pecadores desde nuestro nacimiento. Por lo tanto, todos hemos pecado. Y si tú no estás convencido de esto, ¿cómo voy a poder convencer a alguien? ¿O tú y yo nos creemos muy buenos? Soy muy bueno, pastor, yo no hago nada. Fallamos. Tenemos de repente pensamientos cuáticos. Sobre todo cuando se trata de algo de tu conveniencia o algo de tu propiedad, como tus hijos, como tu esposo, como tu esposa. Tú puedes decir, hay gente que yo he escuchado, Señor, haz lo que quieras, pero a mis hijos no me los toques. Con mi esposo, nadie se pasa en la película con mi esposa. Y es cuando son vulnerados tus derechos, es cuando nace dentro de nosotros, se manifiesta nuestra vieja naturaleza. Generalmente, no digo con todos.
Por eso es necesario rendirnos cada día ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Romanos 3:10 nos da una descripción detallada de cómo luce el pecado en la vida del hermano. No, en nuestra vida, en la tuya y en la mía igual. Lengua venenosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera verdad es que todos hemos pecado. ¿Me dice amén a eso? ¿Con qué le predico a la gente? Predícale que es un pecador. Ahora, embolado tener a decirle: yo sé que tú soy un fornicario, adúltero, mentiroso, hijo del diablo, te va a ir al infierno. No me refiero a eso, porque eso es condenar a la gente, y tú no tienes facultad para condenar a la gente. Sí, identificar, que la gente se sienta identificada de que sí ha pecado. ¿Me dice amén? Porque tampoco vamos a decir, es que el pastor nos dijo que le digamos a la gente que es pecadora. No, que identifique que está falto delante de Dios. ¿Me dice amén? La segunda escritura en el camino de los romanos hacia la salvación es Romanos 6:23, y nos enseña, segunda verdad, la consecuencia del pecado. Amén. Dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Caché que todos no sabemos estos versículos? Pero con la cita es otra volada. ¿Sí o no, hermano Sergio? Con la autoridad y con la comprobación es otra cosa. Entonces Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora uno puede decir, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué es el castigo que tú y yo nos merecemos por nuestro pecado? No pecó Dios, no te obligó Dios. Es más, tenemos todo un libre albedrío que Dios nos ha dado. Nos ha dado una conciencia, nos ha dado moralidad, porque el hombre es moral, sabe en una base lo que es bueno y malo. O sea, tú no podías decirle al Señor, es que, como le decía, culpar a gente externa, o culpar a Dios, o culpar a algo. La consecuencia del pecado la ganamos porque nosotros decidimos ser desobedientes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escúcheme, el castigo que merecemos por nuestro pecado es la muerte. No solo la muerte, una muerte física, porque usted sabe que cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó eterno. No había muerte en él. Es más, la gente en los tiempos antiguos vivían hasta 1000 años. ¿Te imaginas vivir 1000 años? ¿A cuánto les gustaría? Yo veo algunas caras. No. Aman la vida que tienen. No, tanto cabrón chico. Pero era otra atmósfera, era otro tiempo, algo perfecto que yo había creado. Pero por el pecado, la sentencia de muerte no solamente vino a nuestro cuerpo físico, y es a causa del pecado que estamos muriendo, hermano. Es a causa del pecado que la tierra se está perdiendo. La naturaleza, los animales. A causa del pecado del hombre es que está quedando la escoba en la tierra. Está quedando la escoba. Literalmente la escoba, por el egoísmo. Porque naciones enteras, escúcheme, naciones enteras son capaces de matar cientos de personas con tal de tener el poder del petróleo en una nación. Y eso forman guerras. Y la avaricia forma, ejemplo, el petróleo, que salga la combustión a la atmósfera. A causa de nuestro pecado es que todo se está muriendo. Pero no solamente el cuerpo, sino que también el espíritu. Amén. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte, no es que solamente sea una muerte de que te moriste en la tumba, cerraste tus ojos y no hay nada más. No, estás separado de Dios eternamente. Separado de Dios eternamente. Una muerte eterna. Entonces, primero, todos hemos pecado. Y segundo, el pecado tiene consecuencias eternas. Qué brígido. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú hables con alguien, tú no podías hablarle solamente que Dios lo ama, no tenés que hablarle con base.
tú y yo somos pecadores. Y el pecado trae consecuencias. ¿Qué consecuencia? Sí, pues consecuencia aquí en la tierra, pero también en tu eternidad. ¿Cuántos dicen amén? El tercer versículo, en el camino de los romanos hacia la salvación, nos habla, verdad número 3, que la salvación es un regalo de Dios. ¿A cuánto le gustan los regalos? Cuando estás de cumpleaños, ¿le gustan los regalos? Justo yo le iba a regalar un regalo, pero usted no me dijo amén, nada, así que, pero a todos nos gusta que nos den regalos, ¿sí o no? Pero dígame amén. ¿Te gusta o no, Jonathan? Sí, a todos nos gusta. Y qué increíble que, escúchame, tú no eres salvo, ni Dios te salva porque tú te lo merezcas, es un regalo. Gracia, favor inmerecido. Entonces, se encuentra en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 5 verso 8 dice, mas Dios muestra su gran amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a mí, este es uno de mis versículos favoritos. Yo cuando predico trato de siempre usarlo, porque nunca deberíamos tener esa idea que yo me merecí estar donde estoy hoy, que yo me merezco ser bendecido. Es que yo me merezco tener la familia que tengo. Es que yo me merezco los beneficios, como decía la hermana, todas las bendiciones del cielo, la vida y por haber. No, tú no te merecías nada. Si todo te lo ha dado Dios como un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primero, todos hemos pecado, la consecuencia del pecado. Pero si tú crees en el Señor, Él te da un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo murió por nosotros. Y la muerte de Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Y te digo algo, escúchame, de todos nuestros pecados. Y eso nos cuesta entender en nuestra mente. ¿Te cuesta entender a ti? Por lo menos a mí me cuesta que me caiga en mi y yo tengo harta mente, que me caiga en mi mente el hecho de que Cristo murió por todos mis pecados, incluso los que no he cometido. Y Él sabe que yo voy a cometerlos, pero Él ya los vio y murió. Y una sola y cubrió todo, porque la gracia es vasta. Es increíble, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, porque Él podría haber dicho, no, voy a ver en el futuro quienes me aman, voy a ver en el futuro quiénes son fieles, quiénes diezman, quiénes ofrendan, quiénes asisten, y a eso sí voy a salvar, porque para mí eso sería lógico. Contratamos gente que está aprobada o no. No contratamos gente inexperta, gente que no me va a rendir. ¿Qué loco hace eso? Generalmente lo trabajo con... Dígame. Uh-huh. Sí. Ajá. Uh-huh. Sí, amén. Amén. Voy a llegar a ese entonces. Ahora, Cristo murió por todos nosotros, por nuestros pecados, inclusive por lo que no hemos cometido, inclusive por aquellos que no hemos cometido. Porque aun cuando tú y yo hemos aceptado a Cristo y hemos reconocido al Señor, seguimos pecando. Seguimos fallando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y esto lo hablamos en la clase pasada, tal vez usted no vino. Hablamos de que Dios en su gran amor y su misericordia nos levanta, nos restaura, nos da nuevas oportunidades cuando hay arrepentimiento. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces Dios me perdona? Es más, dice la Biblia que el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Entonces, ahora uno puede ir pensar y decir, bueno, voy a abusar de eso. Ese es otro tema, estamos hablando de la salvación. Ahora puedo hacer lo que yo quiera, eso es otra cosa.
Hablamos que la evidencia de un hijo real en la semana pasada son los frutos. Son los frutos de arrepentimiento. Por supuesto que uno tiene que ir avanzando, por supuesto que sí. Pero Cristo murió por todos tus pecados, absolutamente todos. Es más, por eso yo le decía, hay circunstancias que a veces provocan y sacan lo peor de nosotros. Generalmente cuando se trata de cosas nuestras, porque si alguien le hace un daño a tu hijo, lo maltrata, lo abusa, lo más probable es que de ti no nazcan puras flores, mariposas y amor. Nazca un deseo de rechazo, de venganza, de preguntar al cielo por qué, etc. Pero aún así, cuando tú y yo fallamos, hay gracia de Dios suficiente para cubrirnos y perdonarnos todos nuestros pecados. Y Jesucristo murió por nosotros. Y la muerte de Jesús pagó el precio de nuestros pecados. La resurrección de Jesús prueba que Dios aceptó la muerte de Jesús como pago por nuestros pecados. ¿Me dice amén? Entonces, el cuarto camino a la salvación es, póngame atención, habla sobre la confesión de fe y se halla en Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero hablarle un poquito de esto, porque de repente la religión o las doctrinas o las normas cristianas evangélicas por mucho tiempo nos han enseñado que para ser salvo tú tienes que repetir cierta oración, ¿sí o no? Si tú no repites esa oración, tú no eres salvo. Si tú no dices ciertas palabras categorizadas, seleccionadas, tú no eres salvo. Pero lo que te salva en realidad no es una oración, es creer en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y yo les decía a ustedes, cuando estaba el ladrón al lado de Jesús, y ese ladrón, no me recuerdo si es el de la derecha o el de la izquierda me parece que regaña y le dice a Jesús, sálvate. ¿Acaso no eres rey, no eres Dios? Y eres Dios de verdad, sálvate. Dudó de él. En cambio, el otro ladrón le dice, hey, nosotros sí merecemos tomar este lugar porque hemos hecho cosas malas, pero este hombre no ha hecho absolutamente nada malo. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo le pregunto, ¿hizo el ladrón la oración del pecador? Porque lo que te salva no es una oración, ni un método de oración. Lo que te salva es creer y declararlo. ¿Me dice amén? Ahora, ¿es malo el método de la oración? Por supuesto que no, es muy bueno y debemos llevarlo a la gente. Pero también son salvos aquellas personas que han creído con todo su corazón y le han dicho, Señor. Es más, yo conozco gente que le ha dicho, papito Dios, papito, creo en ti y que necesito que me perdones de todos los condoros que me he mandado porque he sido terrible julero. Por favor, perdóname. Amén. ¿Acaso Dios despreciará ese corazón? Ahora, tú en volada o yo puedo creer si es verdadera o no es verdadera esa oración, tú y yo no lo sabemos. Porque lo que evidenciará si esa oración fue real, esa fe fue genuina, será su avanzar, su comunión, los frutos, el crecimiento, la madurez, el arrepentimiento. Pero tú y yo no estamos categorizadas para decir este sí, este no, porque eso solamente Dios lo sabe. Yo conozco mucha gente que ha repetido la oración, pero completita. Repita después de mí: Padre mío que estás en el cielo, Padre mío, te pido perdón por tu pecado, acéptame, inscríbeme en el nombre de la vida. Después tú los ves y son una cosa aquí en la iglesia, pero en la casa nadie quiere conocer a Jesús porque te ven a ti y dicen, para ser cristiano como tú, mejor no. ¿Cachai o no? Entonces este versículo dice que si confesares con tu boca, pero hay que tener cuidado en caer en las redes de la religiosidad
y decir, tú no soy salvo porque no. Repetiste la oración del pecador. Sí, reconocí que era pecador y que yo necesitaba a Jesús el día domingo cuando yo llegué a casa. Llegamos muy tarde por la culpa de alguien que no voy a ver. Llegamos tarde a la casa porque voy a dejar a mi hermana Anita y la bendigo con eso, a su hija, a su yerno. Y llegué como a las 11:45 a la casa. Llegamos a la casita. Y yo me pongo en la noche a ver la prédica, a examinar los condor, la tontera que de repente digo y etcétera. Me evalúo a mí mismo, porque un predicador, un ministro debe evaluarse. Y estaba Owen y Zoe y todavía no se dormían. Y estábamos escuchando el mensaje, hermano, y de repente pasa algo sobrenatural, algo sobrenatural. La pieza comienza a llenarse de amor de Dios y de perdón. Y de repente yo me pongo a llorar y Owen conmigo al lado durmiendo también se pone a llorar, pero a llorar y me dice, papá, yo necesito cambiar. Yo necesito pedirle perdón al Señor y arrepentirme. Porque hay cosas que a veces veo y que no debo ver. A veces hay cosas que hago y no debo hacer. Y yo le pido perdón al Señor. Entonces, a veces nosotros tenemos estructuras que nos ha impuesto la religión. Pero yo le decía a mi hijo, cuando tú de verdad conoces a Dios, conoces al Dios vivo. No a un Dios de reglas, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que esto, que sí. No, un Dios vivo que tiene una relación contigo. Y estoy tratando de llevar a mis hijos a Cristo, no a tener una relación solamente con la iglesia, no solamente con el sistema religioso, sino con una relación con Cristo, porque en la iglesia pasamos con suerte 8 horas a la semana. Pero en la casa pasamos todo el día, deberíamos pasarlo con el Señor. Entonces muchas veces nosotros como papás hemos cometido el error de tratar de meterle una cultura de iglesia a los hijos, cuando lo que tú le tienes que meter a tus hijos en el corazón es una cultura de relación con Cristo. Que cuando ellos caigan, se equivoquen, hay gracia, fidelidad, misericordia suficiente para levantarlos. Porque ese es el regalo. Ese es el regalo de la salvación. Y dice, y nos habla Romanos capítulo 10, verso 9 sobre la confesión de fe. Que dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y lo creemos en el corazón, porque todo lo que se cree con el corazón lo habla la boca, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Dado que Jesús, debido a la muerte de Jesús a favor nuestro, todo lo que tenemos que hacer es creer en Él. Confiar en su muerte como pago por nuestros pecados y seremos salvos. Eso es lo que tú tienes que enseñar a la gente. Cuando la gente tenga necesidad, decirle, mira, por tu pecado tú estás lejos de Dios, separado de Dios. Las consecuencias son eternas, muerte eterna. Pero Dios te ha dado un regalo, su Hijo Jesús. Y si tú crees en Él y confiesas con tu corazón que Él murió por tus pecados, tomó tu lugar, y tú crees en Él de todo tu corazón, serás salvo. Serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 10, verso 13 dice nuevamente, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados y rescatarnos de una muerte eterna. Y la salvación, el perdón de los pecados, está disponible para cualquiera. Para cualquiera. Incluso aquellos. Incluso al pastor fraudulento. Incluso al cura que abusó de los niños. Es brígido. Incluso a todo aquel que ha cometido faltas increíbles, errores increíbles, garrafales, al asesino, al egoísta, al adúltero, al que engañó a la esposa, al esposo, al maltratador, a cualquiera que crea en Él y se arrepienta, recibe salvación.
Es más, nos cuesta creer en este tipo de salvación del último tiempo también. También es real. Me encanta. Yo creo que Jesús, Dios Padre, planificó que estuvieran los dos ladrones para darnos esa enseñanza de que hasta en el último tiempo, si Dios quiere, se puede salvar. Se puede salvar. Pero Padre, yo he estado toda la vida sirviéndote. No vi la comedia, ni los partidos de Chile. Me privé de tantas cosas, Señor. ¿Por qué yo debería ser más salvo que Él? ¿Se recuerda de la parábola donde habla de que el jornalero contrata personas, el capataz contrata jornaleros y les ofrece una cantidad de sueldo, que trabajaban desde la mañana hasta la tarde, ¿se recuerda? Y cuando ya estaban llegando 2 horas para que terminara la jornada, contrata a otro jornalero y a los dos les paga lo mismo. Y uno va a decir, pero no es justo. No era justo que te salvaran y Él te salvó. ¿Me cachai? Pero vuelvo y repito, en nuestro interior nosotros siempre tenemos una etiqueta de los que sí, de los que no. La gente no es salva porque se congrega. Si acepta a Cristo es salva igual. Pero a nosotros nos cuesta trabajo porque en nuestro interior creemos que la salvación es por obras. No estoy hablando de madurez espiritual, no estoy hablando de servicio, no estoy hablando de recompensas, estoy hablando de salvación. ¿Me dice amén? Y termino. Y el aspecto final del camino hacia los romanos es que es el resultado de la salvación. El resultado de la salvación. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, me encanta esto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesús hemos sido reconciliados con Dios Padre. ¿Cuántos saben que Cristo vendrá por segunda vez? ¿Lo sabe? ¿Sabe usted eso? Cristo vendrá a la tierra. Hoy día hablaba con Zoe eso. Me decía, papá, ¿y cómo haces cuando venga Jesús? Yo le decía, no, primero Él no va a venir, Él nos va a arrebatar. Así, chum, chum. Así me decía, así, como un abrir y cerrar de ojos. Así nos arrebatará. Luego, en un tiempo posterior, nosotros vendremos una vez más con Jesús y Jesús no vendrá en buena onda. La Biblia habla de la ira de Dios, de la ira de Dios por el castigo del pecado del hombre. Es brígido rechazar a Cristo. Entonces, estábamos enemistados con Dios por nuestro pecado, me dice amén a eso. Estábamos lejos de Dios, condenados, pero ahora a través y el resultado de aceptar a Jesús es que tenemos paz ahora con Dios. Él nos ha justificado, redimido, nos ha limpiado, me dice amén. Y a través de Jesucristo podemos tener una relación de paz con Dios. Romanos 8:1 nos enseña: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna condenación. Pero nosotros siempre queremos condenar, y a nosotros mismos. ¿Se recuerda que yo hablé de que Jesús dice cuando va a buscar la oveja perdida, dice que la carga en sus hombros y la lleva sana y salva a casa? ¿Se recuerda? Y dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. ¿Se recuerda? El don de la salvación es irrevocable porque no se trata de ti, sino que se trata de Él. ¿Me dice amén? Y dice: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación de tu pecado, ni de fulano de tal, ni del hermano que te quiera hacer sentir mal, ni del pastor, ni del hermano de YouTube, ni de Facebook. No hay ninguna condenación. Si aceptaste a Cristo en tu corazón como tu Salvador, si te arrepentiste, escúchame, nadie puede señalarte. Y al enemigo le encanta señalarte y enrostrarte tus errores del pasado, los errores que cometiste hace una semana atrás, etcétera, etcétera, etcétera.
pero no hay ninguna condenación. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? Escúcheme, en el nombre del Señor. Debido a la muerte de Jesús a nuestro favor, nunca seremos condenados por nuestros pecados. Finalmente, estoy terminando, tenemos esta preciosa promesa de Dios en Romanos, capítulo 8, versículo 38. Por lo cual, estoy seguro, yo le pido al Señor que te revele esa seguridad a tu vida y a la mía. Por lo cual estoy seguro, no dice con dudas ni a medias, ni que creyendo, ni que no lo entiendo. No dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. No dice de la condenación, de las reglas, no, dice del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si no fuera por Jesús estaríamos fritos. A través de Jesús tenemos reconciliación. A través de Jesús tenemos paz con Dios. Y a través de Él es que tenemos un amor inagotable. ¿Me dice amén? Entonces, estoy terminando. ¿Cómo llevar a alguien a la salvación? Le hablé hace un tiempo. Lo primero que usted tiene que procurar enseñarle a la gente es que la gente entienda que todos hemos pecado y que cuando tú pecas hay consecuencias en tu cuerpo y también en tu espíritu. ¿Me dice amén? Y que si tú aceptas a Cristo, crees en Él a través de la fe, escúcheme, Él te da un regalo llamado salvación. La dádiva de Dios, la salvación de Dios es un regalo. Y cuando tú, aleluya, confiesas que Él es el Señor, aleluya, lo declaras, escúchame, el resultado es que ahora tienes paz con Dios. Ahora no solamente paz, sino que estás cubierto, estás sellado por el Espíritu de Dios. Tienes herencia, tienes un lugar con Él, eres su hijo. Eres su hijo. A mí me encanta eso. Somos hijos de Dios. Y el Espíritu testifica que ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, llevando a las personas, ¿cómo llevarla? Yo siempre le enseño a las personas que generalmente para hablar con alguien de Cristo no hable de Cristo de inmediato. ¿Me está escuchando? No hable de Cristo y de todos los versículos como algo técnico que debo hacer paso a paso. No. Identifíquese con la persona. Muéstrese humano con las personas. Muéstrese que usted se siente realmente identificado con el problema, con el dolor, con la circunstancia, con la rabia que siente la persona, con la ira que siente. ¿Sabes que yo te entiendo? Lo sé. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas técnicas, pero esto no es técnico. Es más, es el Espíritu Santo el que debe guiarte. Todo lo que yo le he hablado no es un paso 1, un paso 2, no, es lo que el Espíritu Santo, estos son bases, son verdades. No sé si me logra entender. Entonces, cuando tú estés delante de alguien, hazte parte de su necesidad y luego llévalo a Cristo. ¿Te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría recibir este regalo del cual te he hablado? Porque tú ya sabes que tú has pecado, tú has fallado y necesitas a Cristo. Porque si tú te mueres sin Cristo, será una muerte eterna. Pero si aceptas este regalo, que es solamente creer en Él, tendrás un regalo eterno. Y si es así, hazle una sencilla oración. No tiene que ser el testamento entero de Génesis a Apocalipsis, no. Es más, Dios discierne la intención del corazón. Él lo sabe. Amén. Escúcheme. Y hacer una oración para declarar a Dios que esa persona está confiando en Él. ¿Me dice amén? Entonces, las palabras mismas no salvan. Lo que salvas es la fe en Cristo. Amén. Entonces, una oración sería más o menos como algo así: Dios, yo sé que he pecado, sé que he fallado, pero sé también que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y a través de la fe en Cristo yo sé que soy salvo en este día y perdonado.
Con tu ayuda lo voy a lograr. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así de sencillo, así de sencillo. Pero la receta siempre nosotros queremos ponerle más. Es que tenéis que vestirte así, que tenéis que cantar asá, que tenéis que ir para allá, que no podéis visitar. No, eres salvo. Eso dice la palabra del Señor. Lo demás es chaya. Así de corta. En esta iglesia creemos eso. En este lugar creemos que la salvación es para todo aquel que en Él cree. ¿Me entiende? Así que yo espero con todo el corazón que usted, ya que sabe de qué es salvo, ya que sabe que no somos salvos por obras y que solamente en Cristo tenemos salvación, no se quede callado. No se quede callado. La gente necesita oír de que hay una oportunidad. Oír de que hay una solución a su pesar, hay una solución a la angustia que está cargando en su hombro, y esa salvación es para todo aquel que en Él cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, así de corta, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Me dice amén? Así que yo espero que el día de mañana, quien sea que te toque hablar, Espíritu Santo, recuérdales este momento. Uy, me recuerdo que el pastor me dijo que estaría aquí en esta situación. Sí, porque Dios quiere usarte. Porque aquel que sabe de dónde Dios lo libró, de cuánto Dios le ha perdonado, no se va a quedar callado. Es así de sencillo. Estoy seguro que, y a veces uno se pasa el rollo, será... Todo el mundo necesita oír de Cristo. Todo el mundo, tus sobrinos, tus nietos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, tu amiga, tu polola, tu esposo. Todo el mundo necesita oír de Cristo. Y necesitan salvar su alma. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta noche. Dios es bueno. Esta próxima clase vamos a estudiar un tema muy profundo que también ya es un poquito de materia más contundente. Es algo un poquito más profundo, el tema de la gracia de Dios. ¿Se agotará la gracia de Dios? ¿Se cansará Dios de mí? ¿Habrá un límite, un punto en donde Dios diga, ya sé que vos me aburriste? ¿Sabes que me tenéis chato, César? No, ya estoy. ¿Habrá un punto, un límite de la gracia de Dios? Es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué le parece si oramos al Señor? ¿Y cuántos se van bendecidos? Está lloviendo, pero no importa. No se va a resfriar, dígame amén. Si ahora usted no trajo paraguas, se va a mojar, pero no se va a resfriar. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos tantas gracias por tu amor, tu fidelidad, Señor. Porque no se trata de mí, sino que se trata de ti, Señor. No es mi salvación, es tu salvación, Señor. Por eso en esta hora te damos tantas gracias, Padre. Porque aún en mi debilidad, aún en mi condición, aún, Señor, en mi porfía, en mi rebelión, Señor, tú fijaste tus ojos de misericordia en mí, Señor. Y no me diste lo que merecía, el castigo que merecía. Es más, me diste de tu gracia, me diste una dádiva, un regalo, el regalo de la salvación, Señor. Y si hoy yo muriese, y si hoy yo fallezco, Señor, aleluya, por una enfermedad, por un accidente, por cualquier tragedia, Padre, estoy seguro, Señor, aleluya, que yo abro mis ojos, aleluya, contigo, Señor. Y esa es mi seguridad. Estoy seguro, dice el apóstol, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, Señor, ninguna cosa creada me puede separar de tu amor. Y es en tu amor en el que caminamos, es en tu amor en el que predicamos, es en tu amor en el que vivimos, y es en el amor de Cristo en el cual nosotros queremos que la gente te conozca. No somos nadie para condenar, no somos nadie para enjuiciar, no estamos en el trono, aleluya, Señor, no ocupamos tu lugar. Nosotros estamos para perdonar, para levantar, para modelar a Cristo a través de nosotros, Señor. Y permítenos
Permítenos, Señor, la honra de poder hablar de ti, Señor. Permítenos la honra, Señor, de poder compartir a ti, Señor, a través de nuestras redes sociales, a través, Señor, aleluya, de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres, pero lo más importante, a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Enséñanos a predicar a través de nuestra forma de vivir, Señor, porque nosotros somos carta abierta, aleluya. Y somos como un espejo, deberíamos reflejar a Cristo a través de nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude. En cada debilidad ayúdanos. No sé si puede levantar sus manitos, Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, ayúdame en mi debilidad. Estoy seguro que puede que usted esté luchando con alguna situación en su vida. A lo mejor estás atravesando un valle de dificultad y estás dudando, no lo sé. O a lo mejor estás luchando con una tendencia, algún mal hábito en tu vida. Pídele al Señor que te fortalezca, que te dé la fuerza para salir vencedor. Dice la palabra que tú y yo no estamos viviendo ninguna prueba que no sea humana. Y dice también la palabra que juntamente Él pondrá la salida con la tentación. Aleluya. Por eso confía en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Padre, confiamos en ti, Señor, y declaramos que dependemos de ti. Gracias, papito. Gracias, papito, Señor, porque tú eres bueno. Te amamos con todo el corazón. Y esta clase dice amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Sea bendecido.